Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer un videito hoy. Déjenme preparar las cosas porque creo que hay algo importante que debemos platicar. Y pues bueno, lo importante es acerca de un comentario que me llegó. De hecho, pues no subí video esta semana, como lo saben, porque, bueno, creo yo, no había nada que decir y no quiero decir alguna tontería, ¿verdad? Entonces, pero cuando me llegó este comentario, la verdad es que sí me dejó pensando mucho, porque en algún momento pues yo también lo viví, lo pensé, lo pasé. Y muchas gracias, Rebeca Rivero, por dejarme tu comentario. Yo lamento mucho la situación en la que te encuentras. De hecho, este comentario tiene prácticamente una semana. Y desde que ella lo escribió, estuve pensando muchísimo acerca del tema. Y el comentario va enfocado acerca de nuestra relación con nuestros pastores, con nuestra iglesia y el sentimiento que a veces tenemos hacia ella. Entonces, a modo de despejar algunas dudas, por si alguien está pasando por esta misma situación, pues quisiera yo apoyarlos un poquito en ese tema, ¿no? Dice así: como joven que conforma una iglesia restrictiva, me desanima bastante la condenación que despliegan constantemente en las predicaciones. A veces pienso que la iglesia actual se encuentra lejana al amor y misericordia que ejerció Jesús en su ministerio. Por casualidad encontré este video. Tengo una esperanza de nuevo, de que todavía hay creyentes que reflejan la compasión del maestro. Y para mí, en cierta forma, es un halago, pero también es una preocupación el hecho de que haya gente en su congregación que no se sienta parte de. Y quiero hablarte de algunos aspectos que a mí me ha tocado vivir. Y esto es más que nada a modo de consejo. Por eso lo estoy subiendo ahorita y no lo estoy subiendo un miércoles. Muchas veces nosotros asistimos a una congregación, pero constantemente estamos escuchando los no puedes, no hagas, no pienses, no digas. Y es que hay una cosa que es bien fácil de aceptar y es algo que yo he podido comprobar con algunos amigos pastores, incluso con gente, pues, de confianza. Y es que es mucho más fácil decirle a la gente lo que no debe hacer que tratarle de hacer entender por qué no debe hacerlo. ¿A qué voy? Es más fácil decirle a alguien no hagas esto a tratar de darle a entender por qué no tendría que hacerlo. O sea, dejarle a él la decisión de hacerlo o no. Cuando tú como líder, cuando tú como pastor o como encargado de alguien más le dices no hagas, es más fácil decirle no y no explicarle a lo mejor ni por qué, que tratar de enseñarle el por qué no debería hacerlo. Y es aquí donde muchas veces las iglesias son bastante dominantes sobre los miembros de la congregación, son bastante duras con sus miembros, con sus congregantes. Y es por eso que vemos iglesias que dicen que las mujeres no deben usar pantalón y que no deben usar maquillaje y que cierta música es del diablo y que, bueno, un sinfín de tonterías que están lejísimos de la realidad. Como la gente, aunado a eso, no lee, no tiene una relación con Dios,
Es más fácil vivir una vida de relación prestada que una relación personal. Algo como lo que decía Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te han visto. O sea, él tenía una relación prestada de parte de Dios. Tenía una relación a través de lo que le habían contado que era Dios. Les voy a poner un ejemplo. Yo duré prácticamente 18 años, 15 años en una congregación. Para mí es una congregación que quiero mucho, que amo mucho. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de nostalgia. En realidad, bueno, yo salí de ahí un poco mal, porque mi sentido de iglesia no iba conforme a lo que la iglesia o esa iglesia estaba persiguiendo. ¿Y a qué voy? Tuve varios roces, varios conflictos con algunos pastores, con algunos de mis líderes, porque yo tomaba decisiones demasiado locas para ellos. Y como ejemplo voy a poner uno: en una reunión de jóvenes y adolescentes donde a mí me empezaban a integrar para poder dirigir, en ese entonces se llamaban células. Yo estaba como en capacitación para poder tomar una célula. Entonces asistí a unas de las reuniones de líderes y ponían un ejemplo. Decían: ¿qué podríamos hacer con una persona que ha estado cambiando de célula, que a lo mejor viene de otra iglesia y ya pasó por varias células dentro de esta congregación? Entonces, yo algo que les decía: creo yo que lo importante sobre esa persona es arroparlo en la medida de lo posible y hacerle entender que su relación es con Dios. Eso fue algo que fue penadísimo. Yo recuerdo sentir las miradas de todos los líderes en esa ocasión, viéndome bastante feo, porque la mayoría lo que quería era rechazarla, pedirle que se fuera a otra congregación, tenerla un poquito lejos. Y eso fue una situación que a mí me metió un poquito en problemas, ¿no? Y a lo mejor para alguien puede ser lógico, pero para algún otro no. Entonces, déjenme en la descripción qué es lo que harían ustedes. Es un ejemplo muy sencillo, pero muy común. La otra fue que yo, ya estando casado, entonces sí abrí una célula de adultos. Yo quería participar más, yo quería tener más actividad dentro de la congregación, yo quería crecer, quería tener más responsabilidades. Siempre ha sido mi sueño y mi anhelo el poder servir a Dios en este rubro, y gracias a Dios en este canal encontré un poquito esa satisfacción, y ha sido un desahogo para mí el poder enseñarle a alguien más. Entonces me decían: bueno, ok, ya pasaste todo el discipulado. Ahí se hacían, o se hacen, no sé si lo sigan haciendo, bueno, ahorita ya no, se hacían retiros. Entonces yo fui a varios, participé en muchas ocasiones, tanto como congregante del retiro como parte del liderazgo. Entonces pues me dijeron: ok, o sea, ya acabaste tu escuela de liderazgo, ya acabaste tu discipulado, échale ganas. Entonces, cuando yo empecé a pensar en a quién le podría hablar para formar parte de esa célula, lo primero que se me ocurrió es que yo tenía un amigo que él estaba a punto de irse de la congregación porque no encontraba un lugar. Había sido herido, había sido señalado, criticado. Y yo le dije: vente conmigo. Somos amigos de muchísimos años. Y le dije: yo voy a abrir una célula, échame una mano, vamos a participar. Y fue increíble. Me dijo que sí. De ahí él jaló a otras personas que estaban en la misma situación, estaban a punto de irse de la congregación.
Y les dije, sí, vamos a reunirnos. Me prestaron una oficina, nos reuníamos los domingos después del servicio. Y algo que yo hacía es un poquito lo que hago yo aquí. Trato de no dar temas que se estén dando en la congregación, porque doy por sentado que ellos ya lo vieron. Entonces trato de dar temas que sean de la vida diaria, que sean prácticos, que ayuden al crecimiento, que ayuden a mejorar un poquito. Y en esa ocasión juntamos, creo que llegamos a ser como un grupo de 15 personas, 12, 15 personas. Cuando yo empecé a juntar este grupo de gente, mi pastor me dijo, ¿y qué haces con ellos? O sea, ¿por qué estás recogiendo eso? Y es difícil y es duro decirlo, pero me dijo, ¿por qué pierdes el tiempo con ellos? Y le dije, ¿por qué alguien perdió el tiempo contigo? Yo no alcanzo a entender el por qué la dureza de algunos líderes, de algunos pastores, hacia la gente que tiene problemas. Al final de cuentas, todos somos gente dañada, nadie es gente perfecta. Algunos tratan de disfrazar su imperfección. Hablando metafóricamente, podríamos decir que se maquillan, se ocultan las imperfecciones, pero en realidad siempre estamos siendo perfeccionados. Siempre hay algo que tenemos que cambiar en nosotros, y eso es un poquito de lo que habla este comentario. Rebeca toca un punto muy sensible, y es que a veces nosotros no reflejamos el amor de Dios a pesar de que hablamos de ellos. Esa fue mi segunda experiencia. La tercera, que no van en orden cronológico, pero la tercera fue que en alguna ocasión tocó que estaba un grupo de homosexuales en el auditorio. Creo que nos queda claro que nosotros fuimos llamados a hablarle a todos acerca de Cristo, y ellos fueron atacados. Eran en palabras chilangas, eran barridos, mirados de arriba abajo, con un cierto tono de desprecio. Nadie quería acercarse a ellos, nadie les dirigía una palabra. Entonces, en algún momento, pues ellos se sintieron incómodos, nadie los quería atender, y fue una oportunidad para que un amigo mío los pudiera visitar, tuviera contacto con ellos, los integrara a la parte de las células dentro de la iglesia, de sus células. Pero sí fue como triste escuchar cómo ellos se sentían cuando iban a la congregación. Lamentablemente ellos dejaron de ir un tiempo después, solo mantenían contacto con mi amigo a través de sus células, pero no querían asistir a las reuniones generales para no ser criticados y no ser juzgados. Lo increíble de todo esto es que en una ocasión, y que fue otra discusión que yo tuve con algunos de los líderes, es que después se supo que uno de estos homosexuales había sido golpeado por su pareja. Algo de lo que se hablaba mucho era del modelo congregacional, del cómo había un plan en el cual la persona que llega se le atiende, se le contacta, se le invita a congregarse, se va a un retiro, regresa, empieza una escuela de discipulado, y algunos, o sea, era como si fuera la fórmula infalible para ser salvo, ¿no? O sea, era un motivo de orgullo el hablar de esto, porque la iglesia es grande. Entonces, el problema resultó cuando simple y sencillamente la pareja de uno de estos chicos resultó que había pasado todo ese proceso y él seguía siendo homosexual. Entonces yo les decía, ¿en qué momento el modelo se perdió? ¿En qué momento el modelo dejó de ser eficiente? Sí, hasta cierto punto se supone que la gente se entrega a Cristo, se congrega. En ese filtro tuvo que haber pasado un proceso en el cual él debió haber tenido un arrepentimiento. No solo eso,
se fue a un retiro, que se supone que ahí todavía más debería tener un reforzamiento sobre el arrepentimiento. Regresó, entró un discipulado que no era pequeño, era un discipulado de 1.5 años. Y a final de cuentas él seguía en su mismo pecado. Ojo, no estoy hablando de perfección. Yo no digo que yo no esté pecando, yo no digo que yo no tenga luchas. Lo que estoy diciendo es que el modelo estaba endiosado, como si fuera infalible, y algo que se estaba cayendo era el modelo. Para colmo de males, tiempo después se habló también de un pastor en el instituto bíblico de la iglesia que se había declarado homosexual y había abandonado no solo la congregación, no solo el instituto, sino todo. Para acabarla, era un amigo mío. Yo no he tenido contacto con él, no porque no quiera, sino porque pues, se desapareció, se esfumó, no sé, la pena le ganó, lo que sea, y perdió contacto con todos. Y entonces son cuestiones que empezaron a hacer mella en mi relación con la iglesia, que yo les soy sincero, yo no quería dejar esa congregación. Fueron la primera vez que yo duré en una iglesia tanto tiempo. De esa edad para atrás, de los 15 a los 30 años, yo permanecí en esa congregación. Conocí grandes amigos, amistades que conservo todavía. Ahí conocí a Juan Martínez. Gracias a eso pude conocer a mi esposa. Empecé a tocar, empecé a aprender, empecé a desarrollar un tema de querer buscar más de Dios, de tener una relación con Dios. Y anterior a eso yo había pasado por muchísimas iglesias, muchísimas, al grado de que cada domingo a veces teníamos que asistir a una porque no encontrábamos lugar. Pero llegó el momento de irme, y es aquí donde quiero puntualizar y enfatizar todo el video. Rebeca, amigos, ¿qué hacer con este tipo de situaciones? Lo primero, hay que recordar que nuestro compromiso no es con la iglesia, nuestro compromiso es con Dios. Amamos a nuestros pastores, respetamos a nuestros pastores, apoyamos a nuestros pastores, y ojo, no quiere decir que porque apoyemos, respetemos, honremos, amemos, estemos de acuerdo en todo. Tendremos nuestras diferencias. Hasta el día de hoy con mi pastor actual, el pastor Enrique, yo tengo diferencias, pero no son diferencias en las cuales nos estemos peleando, son simplemente formas de ver la misma cosa, la vemos nosotros por diferente lado. Entonces, es una relación en la cual nos respetamos, nos amamos, convivimos y podemos servir a Dios juntos. Pero mi compromiso primero es con Dios, no es con Él. ¿Y a qué voy con esto? Cuando yo empecé a ver toda esta situación que estaba pasando, a eso se aunaron problemas personales, o más bien circunstancias personales ya con algunos líderes. Yo empecé a sentir de parte de Dios que era tiempo de partir de esa congregación, y yo no quería. Siendo honestos, había pasado mucho tiempo ahí, había invertido mucho tiempo, tenía amigos muy cercanos, y de repente empecé a sentir que era tiempo de dejar esa congregación, de cambiar. Iba yo a ser trasplantado a una nueva congregación. Y pues simple y sencillamente empecé a hablar con Dios, empecé a buscar la dirección. Las cosas se fueron dando hasta que en algún momento tuve que decir adiós y salí de la congregación. Llegué a otra donde también he estado sirviendo, he podido aprender cosas nuevas, he podido crecer un poquito más, y no sé cuándo me vaya a tocar salir de ahí, o si en algún momento me va a tocar salir de ahí. Pero lo que sí sé es que mi compromiso es primeramente con Dios. En base a eso tiene que girar todo: tus diezmos, tus ofrendas, tu servicio, tu lectura, tu oración. Cuando tú centras todo en tu relación con Dios, la verdad es que es fácil sobrellevar la vida de iglesia. He tenido diferencias también,
en esta congregación? Claro que sí. Dice bien la Biblia que el hombre se afila con el hombre, el hierro con hierro y hombre con hombre. O sea, el trato con nuestros hermanos hacen que nosotros podamos mejorar. Y es en parte también por lo que debemos congregarnos. Dios nos va puliendo en base al trato que tenemos con nuestros hermanos y los roces que llegan a haber. Pero hay un punto en el cual deja de ser de edificación, y entonces ahí es donde tenemos que empezar a plantearnos si Dios nos quiere conservar o Dios nos está llamando a un nuevo lugar. Es un punto demasiado serio como para dejarlo al yo siento, al yo pienso. Debes estar completamente seguro. Si tú no estás orando, si tú no estás leyendo, si tú no tienes una relación con Dios, yo te recomiendo que no te muevas. Pero cuando esté en riesgo tu vida, cuando empiezas a ver que la enseñanza no te lleva a Cristo, cuando te empiezas a dar cuenta que no estás creciendo espiritualmente, que te has estancado, incluso que te estás yendo hacia abajo, es necesario que mejor vayas pensando en hablar con Dios y ver si no es lo que te está pidiendo, es un cambio de dirección, un cambio de iglesia. Otra forma también de poder sobrellevar este tipo de situaciones es ser muy cercanos a los pastores. A mí me tachan mucho a veces de barbero, pero es que algo que he aprendido es que no puedes juzgar a una persona desde lejos. La verdad es que las motivaciones, los intereses, los principios, solo los ves cuando estás cerca. En algún video de Conociéndonos, de hecho les voy a dejar los dos para que los puedan checar, pero uno de ellos yo mencionaba, si no has comido con alguien, no puedes juzgarlo. O sea, si no te has sentado a comer con una persona, escuchar lo que realmente le interesa, lo que realmente le importa, cuáles son sus motivaciones, no tienes derecho a juzgarlo. No podrías decir, es del diablo, o si es un hombre de Dios. Porque muchas veces lo que pasa es que idealizamos, o peor aún, endiosamos a la gente. Yo he conocido mucha gente que ha endiosado a sus pastores, y cuando les notan un detalle, se desilusionan y se van de la iglesia. Entonces, lo mejor que podemos hacer es mantenernos cerca, tratar de aprender de ellos, tratar de servir con ellos, de convivir. No digo que te quedes a dormir en su casa todos los días, pero sí que sepan que tú puedes ser una parte importante de la congregación, a lo mejor en lo que tú sabes hacer, sea la limpieza, sea multimedia, sea la alabanza, sea el diaconado, sea el tema que sea, que ellos sepan que tú puedes ser parte de la congregación. Y ahí te puedes dar cuenta realmente cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus intereses. Y es que también una constante es que se dan las malas interpretaciones de las cosas. A veces pensamos que ellos están en contra nuestra y pensamos que nada más nos están tirando pedradas desde el púlpito, pero no nos damos cuenta de dos cosas. Una, a veces el Espíritu Santo hace eso. Empieza a soltar ciertas palabras durante la predicación que pensamos que son pedradas directamente personales hacia nosotros. Algo que está haciendo Dios es tratar de hacernos entender, de hablarnos de lo que estamos haciendo mal. La otra, y también es que pasa bastante, malinterpretamos lo que se está diciendo. Entonces, en algunas ocasiones yo he tenido que acercarme y decirle, pastor, ¿está enojado conmigo? Porque pienso que está enojado conmigo por esto y esto y esto y esto. Y aclarar ciertas cosas. Cuando nosotros no nos damos la oportunidad de hacer eso, la verdad es que podemos perder mucha amistad, podemos perder la posibilidad de una confianza y también la posibilidad de echar raíces dentro de una congregación. A veces no toda la gente está llamada a cambiar de congregación. Por eso es que digo que es un tema muy delicado y es un tema que yo no te podría decir si cámbiate, no cámbiate. O sea, es un tema que es entre tú y Dios, y tú debes saber si realmente Dios está pidiendo eso o no. Yo no creo que alguien pueda decirte
es que Dios me dijo que te cambies de congregación. Sobre todo si te dicen que te vayas a la de Él, pues la verdad no lo creas. Tendrías que analizarlo bastante bien. También eso me ha pasado. Y es cuestión de mantener también la cabeza fría. Porque también a veces por querer encontrar un lugar donde ser valorados, agarramos cualquier cosa y no es el plan que Dios tenía para nosotros y terminamos pasándolo mal, como Jonás. Entonces, Rebeca, muchas gracias por tu comentario, muchas gracias por la confianza que has tenido. Espero que esto te sea de ayuda, y para todos aquellos que estén en esta situación, espero que estos pequeños consejos les puedan ayudar. No se cierren, no se limiten. Confíen en la relación que tienen con Dios, confíen en sus tiempos de lectura, confíen en sus tiempos de oración, confíen en la amistad que están desarrollando con Dios. Es importante hacerlo para no caer en un tema de legalismo, de fanatismo sobre todo, y no ser objetos de algún abuso, objetos de alguna mala enseñanza. Yo espero que este video te sea de ayuda. Espero que este video sea pues una forma de poder encontrar a lo mejor el consejo que estás buscando para este tiempo. Incluso muchas veces esto ya se veía desde antes de la pandemia. Hoy en día hemos visto cómo la gente pues poco a poco se va reuniendo y algunos ya no quieren regresar a su congregación. Lo que sí te pido es: no dejes de buscar a Dios. Cuídate mucho, comparte el video si conoces a alguien que lo pueda necesitar. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video. Chao.